hoy le pedí al ingeniero Tomás Torres Placa, pasado presidente, pasado miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, como electo por el pueblo para representarnos ante esa junta, y le pedí a él que entrara para explicarnos lo que ocurrió, donde la gobernadora de Puerto Rico anuncia junto con Josué Colón un acuerdo que cambia el juego de Genera. Básicamente convierte a Genera entonces en ahora no una entidad que tiene que tener métricas de producción para lograr bonificaciones, sino que su producción sigue siendo fiscalizada por el negocio de energía, pero no para lograr bonificaciones, sino que va a tener un contrato fijo anual, independientemente de las bonificaciones, según la gobernadora, para ahorrarse con esto cerca de 860 millones de dólares o 1.000 millones de dólares por los próximos 10 años, que sería aproximadamente lo que hubiera recibido Genera en bonificaciones, entiende ella. Tomás, sé que hay muchas cosas que tú tienes que plantear y sé que lo menos que quiero es discutir el tema con apasionamiento, sino que quiero discutirlo con seriedad. A mí simplemente me cuesta trabajo creer que algo, o sea, tan básico y tan fácil como un análisis de valor presente no se ha hecho o no se ha publicado. Y esto no, o sea, estas no son personas poco sofisticadas. El ingeniero Josué Colón y el licenciado Francisco Domenech son personas sofisticadas, que conocen de estos temas, y la gobernadora igualmente, especialmente con todos los asesores que tienen de firmas muy cotizadas. Pero independientemente de mi opinión, quiero escuchar los hechos, los datos, y que tú me digas tus impresiones junto con también el cambio en tarifa que se ha anunciado en las estructuras, y me gustaría saber tus impresiones de todo esto. Te escucho. Pues saludos Jay y un saludo a todos los que nos escuchan. Como sabes, el contrato del operador de generación tiene un pago fijo de 22.5 millones anuales, más unas bonificaciones de ahorros que puede generar este operador, que se divide, según el contrato, 50% para el operador y 50% de ahorro para el consumidor. O sea, toda ganancia que se produzca se dividen en partes iguales. Bien, surge una orden del negociado de energía que establece que la Autoridad de Energía Eléctrica, en conjunto con el operador, en una moción conjunta de ambos, o sea, el operador y la Autoridad de Energía Eléctrica, plantean que en lugar de tener estos incentivos, ¿no?, que se deciden anualmente, se trae a valor presente. Ya mismo te explico lo que es traer a valor presente las bonificaciones por los próximos 10 años, y se pagarían en un solo pago por una cantidad menor, eh, pero se pagarían en un solo pago. Bien, cuando leemos la orden de negociado de energía, encontramos que hasta ahora, y el operador de generación empezó a operar en el 2023, se le ha aprobado una bonificación de 15 millones, básicamente alrededor del periodo de su primer año de operación. Pues se plantea que en lugar de estar, no quiero usar la palabra litigar, pero tramitando, ¿no? Trabajando esta bonificación, si es X o Y en el negociado de energía, se pague en una cantidad fija, pero en valor presente de 110 millones, en un promedio de 11 millones anuales por los próximos 10 años. ¿Y qué valor presente, Jay? Pues mira, te voy a usar un ejemplo bien común. Cuando alguien se pega en la loto como por 200 millones de dólares, le dice, mira, te podemos dar 200 millones de dólares en 10, 15 años, mensualmente, en esta cantidad que al final de los 10 o 15 años va a sumar 200 millones de dólares, o te pagamos esa cantidad al presente con un descuento, por ejemplo, 125, 130 millones, porque el valor presente constituye un descuento. Por ejemplo, si yo cojo, vamos a hacerlo al revés, si yo cojo 135 millones al 6-7% de interés compuesto por los próximos 10 o 15 años, pues me dará cerca de 200 millones de dólares, una cantidad aproximada, más o menos. Pues de eso es que se trata, que se negoció pagar todas las bonificaciones
dentro de los próximos 11 meses, todas las bonificaciones estimadas para los próximos 10 años en los próximos 11 meses. Son un buen resumen. No te escucho. Parece que estás en New Jersey, no te Sí, escucho. sí, perdóname. Es que, o sea, yo te escucho y yo trato de buscar la lógica objetiva, pero había una empresa que tenía entonces que rendir una serie de ahorros para ellos poder ganar dinero. Esa empresa había estado litigando el que precisamente no había podido lograr ciertos beneficios o ciertos ingresos o ciertos arreglos del sistema eléctrico de Puerto Rico, porque los sistemas que se supone que ellos arreglaran, que por lo cual trajimos estos megageneradores para poder darle espacio a que ellos arreglaran el sistema eléctrico y entonces ellos poder arreglar estas plantas y evitar tener que depender de los megageneradores, pues han incumplido. Y esos incumplimientos que han sido notorios y que el país ha vivido y que tenemos un montón de relevos de carga continuamente a consecuencia de Genera, pues ya demostraban una serie de rezagos por parte de esta empresa que lo estaba litigando ante el negociado de energía, o sea, que estaba peleando ante el negociado de energía y estaba, ¿verdad?, peleando el que ellos merecían y que se habían ganado ciertas bonificaciones. Pues ahora lo que hicimos fue que le prepagamos a ellos lo que hubiéramos pagado en 10 años si ellos hubieran logrado esos ahorros a valor futuro, se los dimos a valor presente. Sí, eso es. Correcto. Y es importante aclarar, mencionaste un incumplimiento. Pues aquí no se están evaluando las penalidades. Oye, y en esta etapa de la discusión que estamos teniendo, yo no quiero entrar si eso fue bueno o malo. Simplemente Sí. te estoy describiendo lo que sucedió. Más tarde podemos evaluar qué yo hubiese hecho, ¿no? Pero en este momento estamos hablando estrictamente de lo que sucedió y lo que se propone en la moción conjunta que se sometió al negociado de energía y la aprobación preliminar que recientemente, creo que fue jueves o viernes, sometió al negociado de energía, que básicamente aprobó este acuerdo de manera preliminar y es bien importante, sujeto a de dónde salen estos 110 millones de dólares, porque es importante entender eso. Aquí se está hablando de, en lugar de trabajarlo anualmente, hacer un solo pago de los próximos 11 meses, 110 millones de dólares. Pues la pregunta que tenemos que hacer es, mira, a simple vista se puede ver dos formas de dónde pueden salir este dinero. Como la autoridad no puede ir a los mercados todavía, estaremos hablando que pudieran salir o de un préstamo intergubernamental de 110 millones de dólares o de un aumento a las tarifas. Esas son las dos situaciones. Y eso es un elemento bien importante de decir de dónde viene este dinero, porque este dinero, si se coge prestado a un tercero, vamos a suponer que aparezca una tercera alternativa de un préstamo, pues entonces el costo sería más de 110 millones de dólares. Eso no se plantea por ahora. El negociado pidió que le informaran de dónde iba a salir, de dónde iban a obtenerse esos 110 millones de dólares. Muy impresionante eso. Pues mira, ¿qué te digo? Si yo estuviese con el operador y ya yo sé que el negociado me aprobó el primer año 15 millones de dólares. Si yo hago una ecuación de valor presente de 15 millones de dólares todos los años, por 10 años, a un 5 o un 6%, el valor presente, Jay, y yo hice los numeritos de manera preliminar como un ejercicio educativo, no es que esto fuera así. Sí, sí. Si yo cojo unos incentivos de 15 millones de dólares anuales por los próximos 10 años, en valor presente, ¿no? A un 5 o un 6% anual, esto equivaldría a un pago de 115 millones anuales y se transó por 111. Por lo tanto, aquí lo que se hizo fue una ecuación
de valor presente basado en la experiencia del primer año. Eso es lo que se puede ver con la información que se ha mostrado tanto por el negociado de energía como mayormente en la página del negociado de energía, que es donde está esa información. Eso es partiendo de la premisa de que en efecto la empresa hubiera logrado todos esos ahorros por los próximos 10 años. Eso es partiendo de la premisa que de los 100 millones de dólares que provee, el contrato provee un tope, hubiesen logrado 15. Claro, si yo acepto esta cantidad, hay que ver por qué yo acepto una cantidad menor a los 100 millones de dólares. Si yo fuera el lado del logrador, yo vería una oportunidad, de asegurar, un pago Seguro. de 111 millones a valor presente, que si yo lo pongo a ganar interés un 5 o 6% por los próximos 10 años, representarían 170, 180 mil dólares, quizá, 170, 200 millones de dólares, quizás llegaría a los 200, quizás no, dependiendo de los intereses. Si yo estuviese del lado del operador y quisiera mitigar el riesgo, yo pudiera haberlo aceptado. Ahora, si yo tuviese de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, oye, yo no sé las negociaciones y es bien fácil hacer Monday Night Quarterbacking, o sea, o Monday Morning Quarterbacking, es bien fácil de hacer especular desde afuera. Pero yo hubiese tratado de, en lugar de hacer un solo pago anual, tratar de un solo pago en este año, en el 2025, yo hubiese tratado de hacer un pago anual, aunque hubiese sido un poco más. Claro, porque no iba a haber presente, pues va a aumentar. A lo mejor de 15 serían 20 millones anuales. Pero lo condicionaría a el performance del operador. Te veo un poco borroso, Jay. Sí, es que tengo un asunto con la cámara, pero te sigo escuchando. Sí. Pues básicamente, de parte del operador, pues sería una idea perfecta en mitigar el riesgo, el aceptar esa oferta, pero por parte, si yo estuviera por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, el hacer un pago de valor presente este año no me garantiza a mí que este operador va a permanecer en años futuros, y vamos a decirlo en arroyo y habichuela, si la piña se pone agria. O sea, si hay problemas de aquí a 2 o 3 años, pues ya yo cobré mi bonificación. Yo me puedo ir, literalmente. Puedo terminar el contrato. Y hay una cosa contractual que, como te digo, es bien fácil hacer Monday morning quarterbacking o Sunday night quarterbacking. Lo que pasa, ingeniero, es Pero esos son los riesgos y las ventajas. le voy a decir lo que pasa. ¿Por qué yo lo veo tan diferente a usted? Yo lo veo bien diferente. Esta es una empresa que está en quiebra. O sea, los dueños de Genera están en quiebra. Están en insolvencia. O sea, están a punto de cerrar el negocio. Por eso te dije que si yo fuera ellos, Yo los hubiese sé, aceptado. O sea, yo sé, no lo yo sé. vemos diferente. Yo sé. Lo que pasa es que la forma en que usted lo está planteando es una forma pasiva. Mi forma de plantearlo es una forma eh, con consuficiencia, diría la palabra del Señor. Aquí hay alevosía. O sea, aquí hay una empresa que está a punto de quebrar y cuyo contrato quedaría en una posición de invalidarse. Y le estamos dando un prepago a sabiendas de que la empresa pudiera terminar siendo rescindida su contrato. Y además de eso, supongamos que en efecto esta empresa lograría estos ahorros alegados para el futuro y por tanto las bonificaciones. Pero hasta ahora, esta empresa no ha demostrado que ha logrado arreglar el sistema eléctrico de las plantas de generación lo suficiente como para que yo pueda creerle que debo hacerle un adelanto de cualquier pago con socolor de un supuesto ahorro futuro, porque lo cierto es que tienen que demostrarme en la marcha que han tenido la capacidad de arreglar el sistema eléctrico, de ahorrarlo lo suficiente como para que yo pueda dar una garantía de prepago a cambio de de esa sapiencia y genialidad que hubiéramos dado. O sea, el palo que acaban de dar, ¿a cambio de qué? Honestamente, Mira, yo no lo veo. como te dije, si tú fueras el operador
Ah, no, yo sí. de tributo. Si lo hubiese aceptado, pues eso es lo que te digo. Que si fueras la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿lo hubieses aceptado? Claro que Eso es lo que yo estoy diciendo. lo sé, lo que pasa, ingeniero, es que de nuevo, la forma en que usted lo dice, Seguro. No es que yo lo explico de manera educativa, ¿no? Porque la gente sé, lo entienda el sello de pasar un y juicio. yo no soy un cafre, digo, yo soy un cafre y usted no, usted es ingeniero, pero yo soy, Hombre, ¿no? ¿Cómo vas? yo sé, pero lo digo de forma coloquial. O sea, esto es un negocio que esta noche, o sea, la Junta no lo ha aprobado. Veremos a ver si la Junta de Control Fiscal la aprueba. Pero el negociado al lado más o menos ya una preaprobación. Mira, sí. Ahora me voy a poner en lugar de la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, ya nos pusimos en lugar del operador que en una situación de riesgo pudiera ser, un buen negocio. Pudiera o no, dependiendo de la circunstancia del operador. En la Autoridad de Energía Eléctrica, yo no hubiese aceptado esto, yo hubiese aceptado un arreglo anual, no pagarlo todo el primer año. Ahora, la Junta de Supervisión Fiscal, ¿qué a mí me preocuparía? A mí lo que me preocuparía es, como yo le estoy dando 110 millones de dólares en los próximos 11 meses, ¿qué garantías yo tengo de que voy a tener operador en el 2027, en el 2028? Que no se va a coger este dinero y como dije ahorita, cuando venga la piña agria, si es que viene, pero con los tiros que están soplando por ahí, huele como que a piña agria en los próximos años, y me refiero al ambiente geopolítico internacional, la reunión que hubo con Zelensky, con Trump y con el vicepresidente el viernes pasado, todas las situaciones que están pasando a nivel internacional, pues todo este ambiente complicado, pues huele o se sospecha de problemas en el futuro. Por lo tanto, yo fuera a la Junta de Supervisión Fiscal y estuviese bien preocupado de si yo otorgo 110 millones de dólares ahora, si yo voy a tener un operador en 2027 o en 2028, porque me puede costar mucho más que los supuestos dineros que me ahorré. Por eso. Esa sería mi preocupación. O sea, y de nuevo, una empresa que ya ha demostrado unos problemas de incapacidad real para poder arreglar el sistema eléctrico. Oye, y que por si acaso, como usted ha dicho otras veces, Thomas Alva Edison, Westinghouse, Tesla, probablemente tampoco hubieran logrado arreglar mucho más, porque Seguro. pero, pero, pero de nuevo, o sea, ellos fueron los que hicieron la representación de que iban a poder arreglar el sistema eléctrico y que iban a arreglar las plantas. Entonces, de repente, Pero fíjate, Jay, es bien importante que se entienda que aquí eso no está en cuestionamiento. Aquí no está en cuestionamiento sí, la capacidad o incapacidad de arreglar el sistema por operador. Aquí lo que está en cuestionamiento es, en caso de que tengan éxito, el bono que ellos tendrían por ahorrar dinero. Eso es lo que está en juego. Aquí no están en juego penalidades, al pero contrario. eso lo estamos garantizando el pago. O sea, En una conferencia de prensa que se dio esta tarde se mencionó que la manera que van a tratar de hacer que esto funcione es en lugar de con incentivos, con penalidades. Bien, eso puede funcionar siempre y cuando el operador no decida irse porque el contrato tiene una cláusula que le provee una salida al operador. de acuerdo. Además de que ahora mismo, y me perdona, ¿verdad? Y yo no quiero pensar mal, pero, pero estamos hablando de una empresa que está en quiebra porque no tiene liquidez y le vamos a inyectar 100 y pico millones de liquidez de casualidad. Que es algo Mira, más grande que este. O sea, entonces yo no puedo, o sea, es que no puedo pensar objetivamente de una empresa que ya ha hecho todo lo que ha pasado aquí antes, porque NF Energía llegó a Puerto Rico de forma súper cuestionable, se llevó los contratos de forma súper cuestionable, ha violado el FERC, ha violado las órdenes federales de la Guardia Costanera, ha violado órdenes federales de la EPA. O sea, aquí lo que ha pasado, los han vendido, lo que antes nos rentaban para ellos mismos seguir administrándolo ahora como dueños, pero antes ¿verdad? Arrendadores y ahora como dueños y después como arrendatarios. O sea, ha sido una cosa espectacular. O sea, el nivel de buenos negocios que han logrado en Puerto Rico y de repente ver este cambio, francamente, no sé, o sea, mira, no puedo verlo, no puedo escucharlo y estoy escuchando y sé que tratas de decirlo de la forma más profesional posible. Pero a mí estas cosas, o sea,
es un juego de números de valor presente y valor futuro que francamente a mí me parece que es, o sea, mi hermana me enseñó algo y yo lo recuerdo, mi hermana es el ser humano más lindo que yo conozco del mundo y no lo digo porque sea mi hermana, de verdad es un ser humano súper lindo. Y me enseñó algo muy brutal. Yo quería el iPhone, el iPhone 1, el que salió del 2007. Yo lo quería, Oh, pero lo quería, está delatando, Jay, está delatando. pero lo quería como, you have no clue de cuánto yo lo quería desde que lo anunciaron. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Costaba 500 pesos. Yo iba a hacer lo que fuera. Yo iba a viajar, lo que fuere. O sea, de casualidad en esos días tenía la posibilidad de trabajar un poquito overtime. Trabajé overtime, estaba estudiando Derecho. Rubén Sánchez tenía un procedimiento. Me dejaron hacer la mañana el morning show por él en WKQ y trabajé un montón de overtime, más de un mes de overtime para poder comprarlo. Hago el trabajo, le digo a mi hermana Cindy, cómpramelo. Mi hermana Cindy vivía en Texas, mi hermana me lo compra. En ese tiempo no vivía en Texas, vivía en Estados Unidos, pero no en Texas, vivía en Indiana. Entonces le pido que me lo compre y me lo envíe FedEx a Puerto Rico, etcétera. Mi hermana lo hace, la gestión. Y yo estoy contando con que los chavos, con que Univision, que en esos tiempos era los dueños de WKQ, me iba a pagar a tiempo, porque yo había trabajado. Pues resulta que como era un asunto de overtime, era un asunto de una contratación especial, pues había que pasar por una prueba de procurement y toda la vaina. La cosa es que tardó más de 3 meses y mi hermana me dijo, Josué, eh, ¿dónde están los chavos? Y yo, o sea, no tenía los chavos porque tardó 3 meses en pagarme. Entonces, mi hermana me dijo, no cuentes nunca con dinero que no tienes en el bolsillo. Y eso es una lección de aprendizaje tan grande que yo he tenido en mi vida. Yo no puedo contar con que a lo mejor Genera va a ser una buena administración hacia el futuro para que tal vez que quizás, que a lo mejor, es que no puedo contar con eso. Entonces, vamos a darle, a prepagarle basándonos en qué, ¿a quién le estoy haciendo un favor aquí? ¿Quién gana con esto? Mira, Jay, y otro elemento a considerar. Eh, Como te mencioné anteriormente, yo tendría unas inquietudes, o sea, y como yo generalmente digo, de noche todos miramos al cielo y vamos a ver la misma luna, todos los que estamos en Puerto Rico vamos a ver las mismas estrellas, ¿no? Que están en el cuadrante nuestro. O sea, vamos a ver lo mismo. Pues aquí todo el que vea esto objetivamente debe de ver lo mismo. Y debe de ver que para el gobierno de Puerto Rico es un riesgo el pagar esto en valor presente, porque como tú entonces mantienes ese contratista y te evitas una transición forzada con otro si este contratista decide irse. Ahora, dentro de ese análisis es importante considerar que el termination fee del contrato, Jay, según los anejos del contrato, que están de nuevo en la página web de la Autoridad de Alianza Público-Privada, documento público, termination fee son 45 millones. Claro, más daños que se puedan probar en el tribunal, etcétera, etcétera. 45 millones los. Por lo tanto, no estamos hablando del contrato del operador de transmisión y distribución, que son 135 más un año de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa a considerar, la estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación es que tiene diferentes plantas y diferentes centrales y cada central tiene su organización. Y esa organización crea su propio liderato. Y cuando yo trabajé en la autoridad a finales de los 80, pues ese liderato era bien marcado. O sea, tiene un liderato en San Juan, en Palo Seco, en Aguirre, en Costa Sur, en Cambalache. O sea, que ya tienes como una escuela de liderato, tienes unos líderes que si tú decidieras, yo no estoy diciendo si es bueno o malo volver al modelo público, realmente que es una alternativa, porque es una operación mucho más controlada, mucho más pequeña. Es una operación que es un cuarto el tamaño de transmisión y distribución. 1,000 empleados versus 4,000 empleados. Operar 35,000 millas de cable de distribución, más casi 2,500 a 3,000 millas de cable de transmisión, versus unas centrales generatrices que voy a ir decomisando en los próximos 10 años, mientras por la política pública de esta administración y la pasada administración entra una generación tanto renovable como por gas natural y de otras formas privada.
sea, que yo voy a ir menguando esta operación hasta que llegue a cero y se traspasa 100% a una generación privada, excepto todavía la área de hidroeléctrica, son alrededor de unos 100 megavatios y se plantea crecerlo un poco más, quizás un máximo de 300 megavatios, no sabría. Pero de eso que se trata. Por lo tanto, el riesgo de yo operar ese sistema como una entidad pública es mucho menor que en el caso del contrato del operador de transmisión y distribución, porque tengo todo el aparato que te mencioné de transmisión y distribución, más la facturación, más el centro de control energético. O sea, que aquello es un animal, o sea, una estructura muy diferente a generación, que es algo reducido. Por lo tanto, la opción de que esto se pueda administrar públicamente es analizable. En mi interpretación, en mi evaluación es analizable versus como ha sido mi posición desde el principio. Oye, yo siempre he tenido la misma posición en generación y transmisión y distribución. Que generación, traerlo de nuevo a un modelo público, se puede analizar. El aspecto del contrato del operador, eso requiere un expertise que yo no sé si aquí lo haya. En cuestión de la gerencia, no del manpower de los celadores de vida, eso lo hay. En cuestión de la gerencia de esa especialidad, hay un poco difícil, por eso he insistido que en transmisión, distribución, facturación y el sistema de control energético, ahí hay que ser mucho más cuidadoso, hay que hacer mucho más análisis. Aquí es más sencillo, volver al modelo público. Y más con un cancellation fee de 45 millones, más gastos asociados, ¿no? Gastos que se puedan arreglar. Ingeniero, esto para mí es un tumbe. No lo puedo ver de otra forma. Perdóneme, pero, Sí, pero yo prefiero, fíjate, yo prefiero plantear las cosas y que cada cual llegue a sus conclusiones y diría cómo yo lo haría, cómo yo lo haría. Yo estaría ahora mismo evaluando. En caso de que la Junta de Control Fiscal no apruebe esto, yo ahora mismo estaría evaluando cuán difícil sería y cuán posible sería mover esto a un modelo público y proveer un servicio mejor al existente. En generación, en transmisión y distribución, yo lo veo más difícil, yo no haría ese análisis, pero en generación yo creo que se puede hacer. bueno, en generación fue lo último que se privatizó. De hecho, Sí. o sea, y honestamente ya estaban mucho mejor las plantas cuando se privatizó que ahora. No, y en conocimiento, la misma directora de la Autoridad de Energía Eléctrica actual tiene un conocimiento vasto en esa área, el mismo ingeniero Colón, un conocimiento amplio y vasto, o sea que el conocimiento está, tiene gerentes de planta, Santo Ana, Palo Seco, Costa Azul. Cuando estaba Josué Colón de director y usted estaba todavía en la Junta, se le dejaron las plantas funcionando básicamente al grupo de Genera, que cuando ellos llegaron simplemente había que continuar dando mantenimientos, obviamente, pero el sistema estaba mucho más eficiente y más funcional que ahora. Y esos son los datos. Así que se supone que ellos venían a arreglar algo que se les dio bastante mejor de lo que finalmente... Y de hecho, para mí el problema principal de Genera ha sido que ha tratado de cambiar cosas que no debieron haber cambiado por un asunto de timing. El time to market, por ejemplo, eso de cambiar las peakers que ya se habían aprobado y hacer un sistema nuevo, el atrasar el asunto de las megabaterías que se iban a instalar, o sea, por hacer su propia programación. Bueno, está bien, chévere. Quizás sus propuestas eran mejores. Yo honestamente creo que no, pero supongamos que sus propuestas eran mejores. Chévere, pero el problema es que estamos en un tiempo, time to market is of the essence. O sea, a veces tener algo en el mercado, en el momento, es más importante que tenerlo óptimo. Porque, a ver, a lo mejor yo no tengo el mejor sistema óptimo, pero tengo un sistema funcional en lo que logro el óptimo. Ellos lo que hicieron fue atrasar el proceso cambiando las unidades speakers que se habían ya aprobado para empezar un nuevo modelo, para en vez de 11 hacer 7. Las baterías que se habían aprobado igualmente se atrasaron más de un año, así que todo se atrasó y al atrasarse, pues nos quedamos sin energía eléctrica en verano. Y de casualidad, todos esos atrasos lo que hicieron fue que provocó que FEMA tenga que ahora pagar más tiempo megageneradores, que de casualidad los que se benefician son ellos mismos, que son los dueños de Genera. O sea, entonces yo no quiero, uno quiere hablar, ¿verdad? De vamos a dejar que el pueblo escuche, pero el pueblo no hace este tipo de conexiones, porque es que no necesariamente la audiencia
sigue estas noticias todos los días. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que de casualidad vamos a trazar el proceso para hacer una reevaluación de si cambiamos las unidades speakers de las 11 que se habían dejado listas ya aprobadas por Josué Colón y la autoridad para hacer 7 diferentes. Y de casualidad, quien se beneficia de eso, pues son los megageneradores que son míos y que tú me estás pagando y me estás pagando el combustible, estás comprando y me estás comprando. O sea, yo no soy inocente. O sea, no puedo ser inocente. O sea, no. Entonces, ver que esto pasa y que al revés, y que ahora lo que hacemos es darle bonificaciones sin que hayan logrado los ahorros prometidos, pues no sé, no puedo bregar. ¿No? Y mira, en resumen, ¿cuáles son los elementos que traen preocupación? Pues mira, ¿de dónde va a salir el pago de los 110 millones de dólares? 110 millones de dólares que se tiene que hacer en los próximos 11 meses. Si va a salir de fondos propios de la autoridad dentro de esta situación que la misma Junta de Control Fiscal plantea crítica, ¿no? En el mismo proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si esto va a conllevar un aumento en las tarifas, pues cómo se va a llevar ese desembolso de estos 100 millones de dólares, 110 millones de dólares en los próximos 12 meses, perdóname, específicamente en su efecto en la factura, uno, y número dos. Si yo pagar esto en el 2025, quizás en los primeros meses del 2026, pues si esto me va a traer problemas en el 2027-2028 con la inestabilidad de este operador, ya que le estoy adelantando sus bonificaciones. Eso serían los dos datos que en mi apreciación habría que atender para entonces poder tomar una decisión a favor del interés público, a favor de todos los que consumimos, los que consumimos electricidad en Puerto Rico. Ok, algo más que creas importante que no te haya preguntado. Sí, mencionaste al principio que el negociado de energía el miércoles pasado, no mencionaste la fecha, pero mencionaste el tema, habló de, dentro del caso de revisión tarifaria, de hacer un decoupling o no sé cómo se dice decoupling en español, tú sabes. Subdivisión, no sé, o sea, Bueno, desacoplar, ¿no? Desacoplar es un anglicismo, ¿cómo sería? lo- Desvinculamiento. ¿Te parece sí, desvinculamiento? sí, Yo creo que sí. Pues hacer un desvinculamiento de los ingresos que recibe la Autoridad de Energía Eléctrica de la tarifa. Y tú dices, bueno, pues, ¿con qué se come eso? ¿Con queso parmesano? ¿Con mira, el accionamiento es la palabra de disociación, desvinculación, desacoplamiento, son las traducciones. desvinculamiento? Pues, ¿qué quiere decir un desvinculamiento o una desasociación de la tarifa? Pues mira, para que se entienda, lo que quiere decir es que se va a establecer una tarifa, si pudiéramos decirlo, y aquí en términos bien generales, sin irme muy purista, en términos de regulación energética. En términos generales significa que tendríamos una tarifa flexible, que cuando la tarifa básica, porque aquí estamos hablando de la tarifa básica, cuando la tarifa básica sea suficiente, no hay aumento. Pero sí por situaciones operacionales, no de combustible, porque ahí ya hay un desacoplamiento. Ahí hay un desvinculamiento. ¿Por qué? Porque cuando sube el combustible, ¿qué hacen? Nos ajustan la tarifa hacia arriba y cuando baja el combustible, la bajan, ¿verdad? Y eso lo hemos visto. El sube y baja que ha pasado, eso se vio gráficamente en julio del 2022, cuando la tarifa estaba a 34, 35 centavos, luego de haber subido después de la guerra con Ucrania, 34, 35 centavos, bajó en cuestión de 2 meses a 20 y después ha ido subiendo poco a poco a 26. Eso ha sido básicamente la historia en los pasados 2, 3 años de nuestra tarifa energética. Estaba en 22, más o menos en el 2020, por ahí más o menos 19, 20, sube después de la guerra de Ucrania a 34 centavos y baja a 20, más o menos en agosto del 2022. Esa es básicamente lo que ha pasado y después ha subido poco a poco hasta llegar a 26, que es lo que tenemos ahora a nivel residencial. Pues lo que te quiero decir, eso es un desacoplamiento o un desvinculamiento en cuestión del costo de combustible. Ahora, lo que se quiere hacer, eso mismo en cuestiones operacionales.
hubo un problema operacional porque hubo una falta de dinero por X o Y razón operacional. Sube la factura. Sobró dinero porque hubo unos ajustes operacionales. Baja la factura. Hubo una situación imprevista y voy a hacer un caso de ejemplo, que esto no es real, porque hubo un problema de poda tremendo, XYZ, y hubo que hacer una poda extraordinaria, subió la factura. Se cubrió eso, o sea, imagínate Jay, lo que pudiera pasar ahí. Si ese, podemos decir, ajuste operacional, que sería un desacoplamiento, ¿no? Por gastos operacionales, estuviese en vigor ahora, pero yo te aseguro que las peticiones del operador al negociado estuviesen ahí y el negociado por lo general las evalúa y algunas concede y otras no, y eso pudiera tener un efecto de por lo menos plus minus 1 o 2 centavos. Mira, y ahora mismo la tarifa está crítica, estamos en 26 centavos, eso es muy alto a nivel residencial, a nivel de la panadería de la esquina, de comercial e industrial pequeño, estamos 29 centavos. O sea, estamos en un nivel que lo que hay que hacer, como ya he mencionado, es una supervisión estricta. Ahora tenemos al ingeniero Colón, que yo estoy seguro que va a hacer un excelente trabajo en la supervisión de los operadores, no me queda duda de eso. Así yo he negociado, yo no daría mucho pensamiento a eso, porque estamos hablando de una cuestión de supervisión. Ahora, también se habló de otro ajuste, que es un ajuste llama por major storms, por tormentas mayores, por huracanes. Lo que pasa es que en Puerto Rico estamos cubiertos bajo FEMA. Y como estamos cubiertos bajo FEMA, pues vienen unas compensaciones por a consecuencia de eso, que el operador no ha sido lo más efectivo en poner a trabajar esos 10 mil millones de dólares de María y los dineros que también vinieron por Fiona, pues hay que ajustar esa partida. No crear un rider porque todavía no encontramos la forma de trabajar con esos dineros porque ya hay 10 mil millones que están ahí. Lo que hay que hacer es buscar la forma de utilizarlo. Pero vuelvo y te digo, es bien fácil de hacer el Monday Night Quarterbacking. Tal vez hay unas interioridades ahí que yo no sepa, pero a simple vista esa sería mi punto de vista. O sea, que esos dos riders para mí que es tan difícil de justificar. ¿Cómo tú lo ves? Honestamente, no he estudiado el tema, tengo que estudiarlo mejor para poder entender exactamente cuál sería la implicación. eh, Porque al día de hoy, o sea, yo no visualizo ni vislumbro el que el costo a largo plazo va a lograr bajar. O sea, al revés. Pero lo que se está planteando es crear dos ajustes adicionales. Ya. De la misma manera que tenemos un ajuste por combustible, crear un ajuste por situaciones operacionales. O sea, que si yo tengo un problema operacional, que suba la factura. Ya. Hombre, y si tengo un problema por tormentas, que se me afecte el cash flow de la Autoridad de Energía Eléctrica, que suba la factura. Yo creo que lo que aquí hace falta es mejorar las maneras de acceder dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica, mejorar la facturación. Como sabes, siempre se ha planteado un problema de facturas estimadas. Pues hay que trabajar ese. Hay que llegar los fondos a las facturas estimadas. También hay que hacer creativo. En muchas utilidades públicas, tú puedes pagar tu año de electricidad con un descuento. Sí, pero para ver. Puedes pagar, No es, puedes pagar seguro. sí, pero eso requiere que tengas una tarifa más o menos fija. Y, y sabemos que eso es nuestro caso. Pero se puede hacer una estructura a base de tu consumo de los pasados 12 meses y se ajusta a final del año. Y si tú, vamos a suponer, tú históricamente, tú has pagado un promedio de $200 mensual, y estamos teorizando aquí, pues se pudiera hacer una oferta de que si históricamente tú has pagado $200 mensuales, si al final del año tú verdaderamente consumiste ese mismo promedio, pues tienes un descuento de un 5 o un 7%, por ejemplo. Y volvemos al valor presente. Tú pagaste, le diste dinero
a la utilidad pública, que ya la utilidad pública lo tiene en su caja desde el día 1 y lo ayuda a resolver muchos problemas. O sea, yo creo que aquí hay manera mucho más creativa, hay que pensar fuera de la caja para allegar fondos a la utilidad pública, entiéndase, la Autoridad de Energía Eléctrica, más allá de meterle la mano en los bolsillos o subir la tarifa al consumidor, pero nada más con subir la tarifa. Nada, yo no sé, o sea, no, mi percepción es que aquí no hay un plan, están improvisándolo. Porque fuera de eso, o sea, ¿qué sentido tendría? Especialmente en una jurisdicción que cubre FEMA. Y el asunto de flujo de caja, que si la demanda sube o la demanda baja, pues puede ajustar la tarifa en el camino. Jake, si tú das un buen servicio, si tú tienes un buen programa, vas a tener buena audiencia. Claro, Si tienes un mal programa, vas a tener seguro. poca audiencia. Pues de eso es lo que estamos hablando. Aquí lo que hay que dar es un servicio público de excelencia y proveer, una vez tú estabilices el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, proveer estas alternativas. Mira, si tú históricamente consumes $200 mensuales, pues págalo por adelantado. Y si te mantuviste en eso, pues te ahorras tanto. Si no, pues ajustas al final y se te envía una factura también con descuento. Pero el hecho de pagar adelantado, eso siempre que tú compras un paquete de cualquier cosa, cuando tú lo compras anualmente o mensualmente, ¿cómo sale mejor? ¿Pagándolo mensualmente o anualmente? Seguro, sí, 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 será mucho mejor anualmente, seguro para... Anualmente, o sea que hay formas de ver esto. Yo sé que la Junta de Control Fiscal, si lo ve objetivamente, detenidamente, tendría mucho que aportar aquí porque esto se hace en muchas jurisdicciones en Estados Unidos. Oye, y digo la Junta de Supervisión Fiscal porque ellos son los que hacen el plan fiscal. Pero cualquiera que vea esto objetivamente, el mismo negociado de energía, me sorprende mucho que hayan planteado esto porque esto se hace mucho en jurisdicciones en Estados Unidos. Lo que hay que hacer es subir el cash flow. ¿Cómo tú subes el cash flow? Hay muchas formas de afectar ese cash flow positivamente, más allá de aumentar la tarifa. Nada, yo te agradezco y creo que hay que buscar ser más creativos, definitivamente. Sí, sí, y como te mencioné al principio, esta serie de Netflix, Zero Day, está bien buena, ayer con Robert De Niro. De hecho, le estaba viendo ayer, voy a ver si la termino de ver ahora, cuando me interrumpieron para analizar estas cosas, salió el reportaje en periódico y ahora pues estamos hablando. Pero, ¿qué te digo? Si vemos las cosas objetivamente, y yo creo que este sería mi mensaje, si vemos las cosas objetivamente, todos vamos a estar más o menos en el mismo rango de observación. De acuerdo, de acuerdo. Acuérdate que la ingeniería es ciencia aplicada. Ahí, cuando en la primera ley de termodinámica, uno reúnes a 10 personas en un foro y haces un focus group para aprobar la ley de termodinámica. La ley de termodinámica es, porque fue probada, las estadísticas, las matemáticas, eso es probado. Y yo creo que aquí sí hay un margen de tú buscar el sentir de, de la gente y cómo esto afecta en la política pública. Pues seguro que sí, porque tú no puedes tomar una decisión racional 100% si no tienes el 100% de la información. Pero en situaciones como esta, donde estás hablando de una utilidad pública, donde hay unos costos, donde hay unos gastos dados, pues yo creo que se puede ajustar y se puede hacer unos ajustes en el proceso, pero si se ve objetivamente, yo creo que todos vamos a ver más o menos el mismo panorama. Mi problema es que por regla general la gente no necesariamente lo ve objetivamente o peor, por regla general lo que hemos hecho es que lo vemos bien de nuestra perspectiva, eh, más de cómo cogemos Seguro. al otro de tonto y yo salgo bien. Y ese es mi gran problema en Puerto Rico. Y como, y perdona que te traiga de nuevo el tema, y como se muestra
en películas de ciencia ficción, como esta serie que te menciono de Netflix, si se politiza mucho la cosa, lo que hay es un desastre y hay una crisis. Esperemos que no, y estamos hablando de la serie de Netflix, no de lo que pudiera pasar. Seguro, seguro. Gracias, ingeniero, como siempre. Jay, un placer y gracias por la oportunidad. Como siempre, muchas gracias, igualmente. Bien. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.